nuestras Biblias, hermanos, en 1 Corintios, y vamos a pasar ya al capítulo 9. Ya me quiero ir hasta el 20. Ya quiero también crear 4 capítulos más, agregarle. 1 Corintios, capítulo 9. Y siempre es un gozo poder compartir con ustedes, hermanos, la palabra de nuestro Señor, abrirla y meditarla y crecer en ella. 1 Corintios capítulo 9. Y este día vamos a estudiar los primeros 14 versículos. Primeros 14 versículos de 1 Corintios. Dice, versículos 1 al 14, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Vamos a orar. Padre, nos acercamos una vez más a tu gran trono para rogarte ahora el estudio de tu palabra. Gracias, Padre, por la alabanza de tu pueblo. Gracias porque solamente tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Tú eres el único sabio y perfecto Dios. Y ahora, Padre, que abrimos tu palabra, queremos rogarte también tu dirección. Padre, te rogamos que a cada uno de nosotros, a cada alma aquí presente, Padre, puedas tocar nuestros corazones e instruirnos conforme a tu voluntad, conforme a la voluntad de tu Espíritu. Padre, ayúdanos a estar atentos y toma tus
siervo que sea simplemente un portavoz, un vaso para tu nombre, para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como hemos visto anteriormente, hermanos, esta carta de primera, que lo conocemos como Primera de Corintios, es una respuesta a varias preguntas que el apóstol Pablo le habían hecho. Y también es una respuesta de algunas cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Vimos apenas que había un problema acerca de Pablo y qué con los alimentos, qué con la carne ofrecida a los ídolos. ¿Es bueno comerlo? ¿Es malo comerlo? ¿Es pecado? ¿No es pecado? Y Pablo respondió, y lo vimos la semana pasada. En el capítulo 9, Pablo sigue diciendo y empieza: no soy apóstol, versículo 1, no soy libre, no he visto al Señor, a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Acaba de hablar acerca de los problemas del matrimonio, había muchas dudas. Acaba de contestar acerca de la duda acerca de lo sacrificado a los ídolos. ¿Cuál era entonces esta pregunta que le había hecho Pablo para contestar de esta manera? Si nosotros leemos todo el capítulo de corrido, vamos a encontrar como qué sentido tiene. Y llegamos al capítulo 10 y vuelve a hablar acerca de la idolatría, tema que estaba hablando en el capítulo 8. Entonces, pareciera que no tiene que ver el capítulo 8 con el contexto que estamos viendo, pero como vamos a ir viendo, tiene mucho que ver. Había un problema en la iglesia de Corinto. Algunas personas, incluso algunos miembros de la iglesia, dudaban del apostolado de Pablo, dudaban del liderazgo de Pablo, ponían en duda este liderazgo de Pablo. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar acerca de esta libertad que él tiene para hacer conforme a su conciencia, a lo que es bueno, siempre y cuando no, por amor a los débiles, no lo va a hacer, pero empieza a hablar acerca de la libertad, entonces aprovecha Pablo para decir, para hablar de este tema que también se estaba tratando en Corinto. En el versículo 13, arribita el último versículo del capítulo 8, dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Usando su libertad. Pablo está diciendo: yo bien puedo hacerlo, pero por amor a mi hermano no lo voy a hacer. Está usando de su libertad. Y entonces Pablo va a hablar más adelante acerca de esta libertad. Aunque en nuestras Biblias, principalmente la Reina Valera, empieza con la pregunta: no soy apóstol. En el griego empieza con la pregunta: ¿no soy libre? Conectando más la idea anterior acerca de su libertad de comer ese tipo de carne. Pero por amor a sus hermanos no lo va a hacer. Entonces empieza diciendo: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Lo que Pablo va a tratar a continuación, como el título que enviamos en la mañana, es
los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y empieza los primeros 2 versículos hablando acerca de la defensa de su apostolado, lanzando primero 4 preguntas. En nuestra versión Reina Valera, la que la mayoría tenemos, empieza diciendo: no soy apóstol. ¿Qué significa apóstol? ¿Qué sabemos acerca? En la actualidad, hermanos, si ustedes, todos tenemos acceso a un dispositivo, todos tenemos acceso a Internet, y desde los más jóvenes hasta los más grandes, la mayoría sabe qué es YouTube, por ejemplo, ¿no? Y ahí escuchan su música, y ahí escuchan predicaciones, y ahí escuchan todo tipo de informaciones, y seguramente han escuchado ahí que hay apóstoles, ¿no es cierto? Y vienen ahí: el apóstol tal va a estar en tal parte. Pero Pablo está diciendo: no soy apóstol. Quiero aprovechar este espacio para hablar un poco de esto. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol significa emisario, significa embajador del Evangelio. Entonces, Pablo era un embajador designado por Cristo, por nuestro Señor, como lo vamos a ver más adelante, para llevar el Evangelio a todas las naciones, a todas las etnias. Entonces Pablo, Dios, nuestro Señor Jesús, toma a Pablo y lo envía como un mensajero, como un embajador del Evangelio. Entonces, podemos preguntarnos: ¿en la actualidad hay apóstoles entonces? ¿Sí? Vamos a ver lo que la Biblia dice. En el sentido de los 12 no hay más, se acabaron. Y les vamos a ver en las Escrituras por qué no puede haber ya apóstoles en la actualidad. Los apóstoles tenían que cumplir ciertos requisitos. Si alguien en esta congregación o en otra congregación cumple estos requisitos, bien puede ser apóstol. Si alguien de aquí, en la congregación, cumple estos requisitos, bien puede serlo, pero vamos a ver esos requisitos. Y con estos requisitos que vamos a ver, vamos a concluir si en la actualidad hay o no hay apóstoles de este tipo que Pablo y los 12 tenían como apostolado. Acompáñenme sin perder 1 Corintios, a Hechos capítulo 1. ¿Alguien de aquí quiere ser apóstol, hermano? ¿No? Vamos a ver los requisitos. Recuerden que nuestro Señor llamó a 12 hombres, ¿no? 12 hombres comunes y corrientes, trabajó con ellos por 2 años, más de 2 años, y los hizo sus apóstoles. Pero uno de ellos le traicionó, le entregó y después se mató. Estamos hablando de Judas Iscariote. Entonces, de los 12 quedaron 11. Alguien tenía que ocupar el lugar de Judas. Pero no podía ser cualquier persona. Bueno, sí, pero otra vez quiero enfatizar esto, que cumpliera ciertos requisitos. En Hechos, el médico Lucas describe este evento cuando se busca el que iba a sustituir a Judas. Dice versículo 16 del capítulo 1 de Hechos: varones hermanos, está hablando Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado por nosotros, es decir, de los 12, y tenía parte en este ministerio. Está hablando de Judas. Este, pues, con el salario de su iniquidad, recuerden que vendió a nuestro Señor, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres, escuchen, aquí viene, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo por nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Aquí leemos, hermanos, los requisitos para que una persona pueda ser apóstol. Uno, no solamente tenía que estar todo el tiempo que Jesús estuvo, tenía que estar presente, dice el versículo 22, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Y de todos los varones que estaban ahí, ¿cuántos cumplían el requisito? 2. ¿Quién en la actualidad cumple estos requisitos? ¿Quién de los que estamos aquí cumple estos requisitos si es que quiere ser apóstol? Si nos vamos a las Escrituras, hermanos, no hay una persona que pueda cumplir los requisitos actualmente. Y aunque leemos, aunque vemos en la televisión muchos que se dicen llamar apóstoles, no cumplen los requisitos. Entonces, concluimos, ¿hay apóstoles en la actualidad de este tipo que estamos hablando, de Pablo, de los 12? No lo hay. No. Tenía que tener más de 1000 años para que pueda cumplir este requisito. Entonces, en ese sentido, no hay. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, es decir, no tengo derechos también yo como hombre, no tengo derechos yo como apóstol, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Una pregunta interesante. ¿Pablo vio a Cristo? ¿Pablo vio a Jesús? ¿En qué momento? Vamos a Hechos, podemos otra vez en Hechos, más adelante, en el capítulo 9, versículo 4. Hechos 9, versículo 4. Dice, recordemos rápidamente, Pablo odiaba tanto a los creyentes que iba casa por casa, ciudad por ciudad, buscando a los creyentes y los sacaba de su casa arrastrándolos para meterlos a la cárcel. Odiaba tanto a los creyentes que no le importaba caminar varios kilómetros, viajar varios kilómetros para ir en busca de ellos,
y meterlos a la cárcel. En uno de esos viajes fue a Damasco pidiendo permiso, a quien se debía de pedir permiso, y yendo rumbo a Damasco, dice versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15 dice: el Señor le dijo: ven, porque instrumento me es este, hablando de Pablo o Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos cómo el Señor toma a Pablo y se le presenta a Pablo y lo envía como apóstol. Por eso Pablo está diciendo, regresamos a 1 de Corintios, por eso Pablo está diciendo en el versículo 1, todavía en el 1, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois mi obra en el Señor? ¿No sois mi obra en el Señor? Y nuevamente vemos aquí, todo eso lo podemos ver en Hechos, cuando Pablo en el capítulo 18 de Hechos comienza su segundo viaje misionero, avanza todo lo que es la región de Acaya, llega a Corinto, y allí empieza a predicar el Evangelio y levanta una iglesia allí en Corinto, lo podemos ver en Hechos 18, del 9 al 11. Allí levanta una iglesia y se queda allí muchos meses, mucho tiempo. Y por eso Pablo está diciendo: no sois vosotros mi obra en el Señor. Lo que Pablo está diciendo: yo fui les prediqué. Yo fui en mi segundo viaje misionero, llegué a ustedes, les prediqué, levantamos una iglesia y allí estuve por varios meses enseñándoles. Ustedes son mi obra en el Señor. Y es interesante que Pablo añada en el Señor. ¿Por qué? Porque la obra siempre es del Señor. La obra, todo tipo de obra la sustenta nuestro Señor. Esta obra la sustenta nuestro Señor. Esta obra, esta iglesia la sostiene nuestro Señor. No somos nosotros, no somos líderes, no somos que trabajan, la sustenta el Señor. Toda iglesia la sustenta el Señor. Por eso Pablo dice: no sois vosotros mi obra en el Señor. Y como también podemos ver en Hechos, sufrió persecución allí en Corinto. De hecho, el Señor se le apareció nuevamente y le dijo: ten ánimo, Pablo, no te va a pasar nada, ten ánimo, tengo mucho pueblo en esta ciudad, ten ánimo. Pablo sufrió tribulaciones en Corinto. Entonces Pablo por eso se atreve a hablar de esta manera, diciéndole a los corintios: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No tengo derechos? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Ahora, versículo 2 dice: si para otros no soy apóstol, tenía enemigos Pablo que no lo consideraban apóstol. Primero porque, recuerden, ya les dije un momento, persiguió a la iglesia porque decían: Pablo, ¿por qué te dices apóstol si no fuiste de los 12? Jamás te vimos con los 12. ¿Por qué te llamas apóstol? Pero ya vimos que Cristo, nuestro Señor mismo, le llamó y le envió como apóstol. Entonces ellos no lo consideraban. Había otros que no consideraban a Pablo como apóstol, porque no predicaba tal vez la circuncisión. Seguramente aquellos otros de los que habla Pablo, seguramente eran judíos entre estos otros. Y Pablo dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros, para los corintios, ciertamente lo soy.
ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. El sello de mi apostolado. Sello, una marca de algo privado, una marca de genuinidad. Los corintios eran la prueba genuina del apostolado de Pablo. Y Pablo está hablando de una manera fuerte hacia los corintios, con estas preguntas. Obviamente, las preguntas no eran para contestarse, sino para hacer pensar a los corintios. Recuerden que Pablo está escribiéndoles una carta, y los corintios están leyendo esta carta, y están leyendo estas preguntas, y están siendo confrontados con estas preguntas, y están pensando también los corintios, y Pablo les está diciendo: ustedes, ciertamente, si para otros yo no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes son los que dan autenticidad al apostolado que el Señor me encargó. Otros tal vez dirán que no soy apóstol, pero ustedes son mi sello del apostolado. Entonces Pablo de esta manera presenta esta defensa de su apostolado. Más adelante, en el versículo 3, dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. La palabra aquí acusar puede significar también escudriñar, examinar, observar o criticar. Es increíble, hermanos, que Pablo, con todo lo que vamos a ver y con todo lo que tal vez ustedes ya conozcan de él, su entrega, su pasión por el Evangelio, sus sufrimientos, la carga por las iglesias, la carga por los inconversos. Había gente que lo criticaba. Había personas que lo criticaban. Y lamentablemente, hermanos, es así. Va a haber líderes que trabajarán fielmente o que trabajan fielmente en el servicio del Señor, que pueden hacer muchos esfuerzos, y aún así va a haber críticas hacia ellos. Si con el apóstol Pablo, aún con todo lo que conocemos de él, le criticaron, y lo que la Biblia dice de él, le criticaron igual en la actualidad. Incluso si nuestro Señor mismo fue criticado, sus siervos también serán criticados. Y Pablo dice en el versículo 3: contra los que me critican, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ahora, Pablo ya no va a hablar tanto de su apostolado. Ahora, Pablo, si se dan cuenta, primero está diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor. Siempre hablando en singular, o sea, de él mismo. Pero ahora en el versículo 3, igual empieza así, pero en el versículo 4 dice: ¿acaso no tenemos derecho? Ya no dice: ¿acaso no tengo derecho? Sino tenemos. Ahora involucra a los demás líderes que le acompañaban. Y dice: ¿no tenemos derecho de comer y beber? Ese derecho, esa libertad, derecho a sus necesidades básicas. Dice: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Es decir, ¿no tenemos derecho de casarnos? Fíjense la situación con el apóstol Pablo y los demás que le acompañaban. Eran tan criticados que al decir: pues no tengo derecho de comer y beber, bueno, ellos son los líderes, que sufran.
que pasen hambre, que no coman, que no beban, son los líderes. Y Pablo dice, no tengo derecho ni siquiera a comer, beber, no tengo derecho a que se suplan mis necesidades básicas. ¿No tenemos derecho de casarnos incluso? Él había dicho antes, capítulo 7, acerca de esta libertad, que había una libertad de que si alguien quiere casarse, adelante, y si no quiere casarse, adelante, siempre y cuando tuviera dominio propio o el don de celibato. Y aquí dice, tengo el derecho. Tenemos derecho a casarnos, dice. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, o sea, los 12, o los hermanos del Señor, Jacobo, José, Simón, Judas, y Cefas, o sea, Pedro. La crítica hacia, la crítica para Pablo y los demás era tan fuerte e injusta, podríamos decir, que hace estas preguntas. Y aquí también podemos notar, hermanos, que precisamente los apóstoles estaban casados, y entre ellos el apóstol Pedro. La religión popular dice que Pedro jamás se casó, y es el ejemplo de que tienen que seguir, de que no tienen que casarse. Vemos claramente que aquí Pablo está diciendo, al decir, no tenemos derecho de casarnos, como los demás apóstoles, como los hermanos de Jesús, como Pedro, que está casado, no tenemos derecho. Y también en otra parte de las Escrituras, Mateo capítulo 8, versículo 41, no es necesario que lo busquen, vemos cómo Jesús, nuestro Señor Jesús, sana a la suegra de Pedro. Si Pedro tenía suegra, ¿qué significa? Pues que estaba casado. Entonces, los apóstoles, los siervos del Señor, estaban casados. Y también podríamos preguntarnos lo difícil que era también, ¿no? Cosa que Pablo también habla en el capítulo 7. Ellos sufrían persecución. Podemos imaginarnos a Pedro, a los hermanos de nuestro Señor Jesús, a los otros 11 apóstoles, viajando con sus esposas en este ministerio del apostolado, en este ministerio de predicar. Era difícil. Por eso Pablo, otra vez en el capítulo 7, lo recordamos, que si queremos servir al Señor es mejor. No significa que sea más santo, pero es mejor la soltería. Todo lo que sufrió nuestro hermano Pablo cuando fue de viajes misioneros, lo golpeaban, lo maltrataban, naufragios, imagínense, con su esposa. Pero aquí está diciendo, solamente como una defensa, tenemos el derecho. Sí tenemos el derecho de comer, sí tenemos el derecho de beber, sí tenemos el derecho, sí tengo el derecho, sí tenemos el derecho de casarnos como los demás hermanos. Sí tenemos. Dice el versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. En otras palabras, o solamente Pablo y Bernabé no tienen derecho a descansar. Todos los demás sí tienen derecho a no trabajar. Todos los demás sí tienen derecho a no descansar. Pero Pablo y Bernabé, ellos no. Ellos deben de trabajar. Ellos deben de sufrir. Y ahora, otra vez quiero recalcar, Pablo está hablando acerca de
liderazgo. Y ahora, hermanos, tenemos que pensar como iglesia en un liderazgo. Todos los líderes, todos los que predican el Evangelio, tienen derechos. Tienen derechos. Es lo que estamos aprendiendo en este pasaje. Versículo 6 dice Pablo: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no descansar? El que predique el Evangelio, los que predican el Evangelio, tienen derecho también a descansar. Y aquí pareciera que esta crítica hacia estos líderes, principalmente Pablo y Bernabé, sus críticas eran tan fuertes que decían: Pablo tiene que trabajar. ¿Y por qué están descansando? Ellos deben de trabajar. Ellos deben de estar haciendo la obra. No les es permitido descansar. Y Pablo está diciendo: ¿por qué no tengo ese derecho? También tengo ese derecho. Y después va a dar algunas ilustraciones para hacer entender a los corintios por qué estos hombres, Pablo, Bernabé, los demás hermanos, los demás líderes, los demás que predican el Evangelio, tienen derechos. 3 ilustraciones va a dar Pablo. Una ilustración en el contexto agrícola, otra ilustración en el contexto de ganadería y otra ilustración en el contexto militar. Empieza en el contexto militar y dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias cuentas? Cuando uno se enlista como soldado y tiene que ir a la guerra, vas a ir a la guerra, pero pues no te vamos a ayudar, no te vamos a sostener, no te vamos a dar lo necesario, lo que necesitas. Pero vas a ir a la guerra. ¿Qué va a decir la persona? No voy. Si voy, tienen que darme lo necesario para ir a la guerra. Pablo está diciendo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Aquí la respuesta es negativa: nadie. Contexto agrícola: ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién? Hermanos, cada uno, me imagino que tenemos al menos un pequeño jardín en casa, un pequeño espacio verde en casa, si no todos, la mayoría. Y piensen en alguna planta frutal que sembraron, que pusieron ahí. La sembraron y empieza a crecer y empieza a dar sus primeros frutos, y cuando ven que empieza a florear y empieza a dar sus frutos, a crecer, ¿qué dicen? Ya está creciendo, está casi poco, la corto y la tiro. No, la voy a cortar. ¿Para qué? Para comérmela. Con tanto anhelo veo cómo va creciendo. Pablo está diciendo: ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Estas preguntas que Pablo está haciendo eran en un contexto tan normal, tan natural de los corintios. Sabían de la guerra, sabían de la agricultura, sabían de la ganadería. Por eso Pablo también dice: ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién? Tengo 3 vacas con sus crías. Las 3 vacas con sus crías. ¿Qué puedo aprovechar de eso? No su leche, tan rica, tan nutritiva. Pablo está diciendo: ¿quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Bueno, ahorita creo que ya todos preferimos las
embotelladas, ¿no? Pero estamos hablando de un contexto, en ese contexto. Ahora ya lo queremos sin ¿cómo se llama? Sin lactosa, gracias, sin lactosa. Pero estamos hablando en aquel contexto, donde la leche era directamente se obtenía de los animales. Y si quiero leche, tengo que obtenerla de los animales. Pablo está diciendo, ¿quién? A ver, hermanos, Corintios, ¿quién de ustedes tiene un rebaño y no toma de la leche? Nadie. Todos lo hacemos. Y después Pablo dice, ¿digo esto solo como hombre? O sea, ¿es solamente mi carne el que está hablando? Estoy tan enojado con ustedes, Corintios, que me están criticando mucho y me vengo como una forma de venganza. Estoy diciéndoles estas cosas para hacerlos sentir mal. Es una forma de expresar mi enojo, mi carne, lo que estoy diciéndoles. Pablo dice eso, versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Lo que Pablo estaba diciendo no era simplemente sus ideas, no era simplemente su inconformidad de cómo lo estaban tratando a él y otros de sus compañeros. No era simplemente una forma de venganza, era sustentado por la palabra. Todo lo que Pablo va a decir está sustentada en la palabra. Y aunque lance esta pregunta, ¿lo digo solamente como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso se encuentra en Deuteronomio. No pondrás bozal al buey que trilla. Los judíos, para trillar la semilla, usaban bueyes, toros. Tenían un poste en medio y en una parte dura y plana extendían todo el trigo, y con una tabla pesada y encima todavía le ponían piedras, ataban esa tabla a los bueyes y arreaban a los bueyes, obviamente atados al poste, empezaban a girar y con la tabla iban trillando, pisando la semilla para obtener el trigo. Y como estaban trabajando los bueyes, había una ley entre los judíos que no tenían que ponerle un bozal a los bueyes. Cuando ven algo, los animales que les gusta comer, ¿qué hacen? Lo comen. Entonces, ¿qué hacían los bueyes cuando estaban dando vueltas? Querían comer del trigo. Entonces, lo que muchos judíos hacían, le ponían bozal para que no estuvieran comiendo. Pero la ley decía, no le pongas bozal. Si está trabajando, si le estás poniendo a trabajar a este toro, a este buey, déjalo que coma. Y si encontraban a un hombre que le ponía bozal, era fuertemente disciplinado. No pondrás bozal al buey que trilla. Y entonces Pablo dice este versículo. Pablo menciona esta parte de las escrituras de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Y después dice, ¿o acaso Dios se preocupa mucho de los bueyes? ¿Acaso Dios
solamente se preocupa de los animales? ¿O por qué lo dijo el Señor? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Por qué lo dijo el Señor? ¿Por qué lo mandó el Señor? Dice Pablo, y aquí lo contesta, o lo dice enteramente por nosotros. Pablo pudo haber mencionado otro versículo. Había otro versículo donde habla acerca de la necesidad de darle a aquel que está trabajando. Pero utiliza este versículo de no pondrás bozal al buey que trilla para mostrarles que es más importante el hombre que los animales. Si bien es cierto, Dios se preocupa por los animales, y mucho, se preocupa también más por sus hijos. Y entonces Pablo por eso está diciendo, versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y Pablo ya va llegando al punto que quiere llegar. Da primero una instrucción profunda, una ilustración profunda, menciona el fundamento bíblico y después va a llegar al punto que quiere llegar. Esto es importante, hermanos. Pues por nosotros, dice, se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si uno siembra algo, tiene la esperanza de recibir ese fruto de lo que se sembró. Si nosotros, dice el versículo 11, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Ya, Pablo lo mencionó, al punto que estaba tratando. Pablo está diciendo, si nosotros les predicamos el Evangelio, si nosotros les predicamos la palabra, si nosotros les predicamos lo espiritual, es gran cosa que les pidamos algo material. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Pablo no hubiese llegado a Corinto? ¿Hubiera una iglesia? No. ¿Hubieran sido salvos? No. ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán el Evangelio si no hay quien les predique? Pablo por eso está diciendo, nosotros sembramos entre vosotros el Evangelio, y escucharon el Evangelio, y creyeron en el Evangelio, y fueron salvos. Si nosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa que les pidamos, que cosechemos de ustedes algo material. ¿Qué es más importante? Lo material, aquí, tenemos cosas materiales, ¿no? Cuando partamos con el Señor, si es que en verdad hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo y somos transformados por la obra milagrosa del Espíritu Santo, si en verdad somos salvos, cuando partamos con el Señor, ¿qué cosas materiales nos vamos a llevar? Nada. Absolutamente nada. Y por eso Pablo está diciendo, si entre vosotros sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa pedirles algo material? No.
si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Otros participan del derecho. ¿Quiénes son esos otros que participaban de este derecho? No lo dice. Posiblemente los otros discípulos, posiblemente los otros hermanos que conocía Pablo, que trabajaban con los corintios, a ellos les apoyaban, no sabemos. Pero había otros que participaban de ese derecho. Y Pablo dice, si estos otros participan de este derecho, si estos otros los sustentan, si estos otros los apoyan, ¿cuánto más nosotros que les predicamos el Evangelio, que hemos sufrido por ustedes, que hemos pasado tiempo con ustedes, cuánto más nosotros que son el sello de nuestro apostolado? Y Pablo, hasta este momento, tal vez la respuesta de los apóstoles, de los corintios era: sí, tiene razón Pablo. Tienes razón, no podemos decir nada. Todo lo que nos has dicho es verdad. Tú nos predicaste el Evangelio, has sufrido por nosotros, has pasado tiempo con nosotros, te has esforzado por nosotros, has sufrido tribulaciones por nosotros, es verdad. Creo que les debemos mucho, Pablo. Es cierto, si otros les hemos apoyado, que no fueron los que iniciaron esta iglesia, cuanto más ustedes, que sí fueron quienes iniciaron esta iglesia. Aquí Pablo podría aprovecharse, ¿no? Y decir, pues denme todo, lo merezco, denme, vacíen sus bolsas, vendan sus ganados y denos. ¿Pero qué hizo Pablo? Recordemos, ¿de qué tema está hablando Pablo? Acerca de su derecho. ¿Sí? Acerca de su derecho. Él tenía todo el derecho de exigirle a los corintios por todo lo que había dicho, por todo lo que dijo y había hecho. Él tenía todo el derecho. Pero ¿qué hizo Pablo? Y es una enseñanza para todos nosotros, hermanos. Todos nosotros. ¿Cómo lo podemos, para ir cerrando, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Hermanos, si alguien te ha predicado el Evangelio, tienes la obligación de apoyarle a él. Como iglesia, como persona, tienes la obligación de apoyarle. Si él ha sembrado en ti algo espiritual, tienes la obligación, y él tiene el derecho de cegar algo material. Pero para los predicadores, para los misioneros, para los líderes que predican el Evangelio, esa también es una enseñanza. ¿Cuál? Dice Pablo, pero no hemos usado este derecho. Pablo tiene ahora todo el derecho de hacerlo, pero él dice, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Vamos entendiendo? La iglesia de Corinto estaba endeudada con Pablo por todo lo que Pablo había hecho. Sí, estaba endeudado, tenía la obligación de apoyarlo, pero Pablo no usó ese derecho. ¿Por qué no lo usó? Dice, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. Es interesante la palabra soportar, hermanos.
La raíz de la palabra soportar es techo. Sí, techo. Ese es un techo. ¿Qué función tiene el techo? ¿De qué? Cubrir, protegernos. ¿Y de qué nos protege? ¿Y de qué nos cubre? Del sol, del frío, de la lluvia, todo lo soporta el techo. Esta palabra soportar tiene que ver con eso. Viene de esta raíz. Entonces, lo que Pablo está diciendo, todos lo soportamos, todos lo sufrimos. Toda necesidad que podamos llegar a tener, buscamos por nuestros propios medios solucionarlo. ¿Y cómo lo hacía Pablo? Quiero que me acompañen a Hechos. Al final vamos a ver Hechos otra vez. Capítulo 18. Versículo 1 al 3. Y esto es una enseñanza maravillosa, hermanos. Nuestro Señor es sabio. Cada vez que leo este tipo de cosas y estudio este tipo de cosas, me asombra la sabiduría de nuestro Dios. Pablo está diciendo, la iglesia está obligada a apoyarme. Pero Pablo después dice, pero no usa ese derecho. ¿Cómo se sostenía entonces Pablo? Dice capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, carpas, como casas de campaña, así. Pablo trabajaba. Algunos dicen que trabajaba toda la semana y los sábados iba a las sinagogas a predicar el evangelio. Pero Pablo se sostenía a sí mismo. Es verdad, en otros de sus viajes, lo leemos en 2 de Corintios, lo leemos en Filipenses, era apoyado por otras iglesias, por los filipenses, por los macedonios, era apoyado. Pero él también trabajaba con sus manos, haciendo tiendas, recibiendo la paga y viviendo por ese trabajo que hacía. Entonces, regresamos a 1 de Corintios, capítulo 9. Aunque Pablo tenía todo el derecho de recibir de los corintios, dice otra vez, versículo 12, la segunda parte, no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Por qué lo soportan todo? Dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Por eso Pablo, aunque tenía todo el derecho, no quiso pedirles nada a los corintios. Todos lo soportaron, ellos veían la forma como se sostenían, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En estas épocas de lluvias, por ejemplo, cuando llueve mucho, aquí en el cerro, ha sucedido varias veces eso, derrumbes que tapan el camino, ¿no? Y entonces, cuando uno quiere pasar con el vehículo, no se puede, está obstruido. Hay un obstáculo en el camino. Esa es la idea. Dice Pablo, por no poner
en el camino que pueda impedir el paso del Evangelio. Y por eso Pablo no quiso usar este derecho que lo tenía y bien ganado y bien merecido, no quiso usar este derecho para no poner ningún obstáculo, ningún estorbo al Evangelio de Cristo. Y hermanos, esa es una enseñanza también, ahora de este lado, para los predicadores, para los misioneros, para los que predican la palabra. Esta es una enseñanza. Entonces vemos dos lados aquí, dos enseñanzas. La responsabilidad de la iglesia, que tiene la obligación de sostener, de ayudar, de dar algo, como dice aquí. Si en vosotros sembramos lo espiritual, gran cosa segar de vosotros lo espiritual, es obligación de la iglesia. Pero por otro lado, el líder, el predicador del Evangelio, puede usar o no usar este derecho. Y aquí Pablo vemos que no lo usa para que no tenga estorbo el Evangelio. Dice más adelante, para ir cerrando: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Aquí no hay dos cosas, aquí son dos cosas iguales, no hay dos cosas diferentes. Una cosa de los que trabajan en las cosas sagradas y otra de las que participan en el altar o sirven en el altar. Es la misma cosa. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios apartó a un grupo de las 12 tribus que no iban a trabajar, sino que iban a servir al templo, iban a servir al altar, los levitas. Y del grupo de los levitas iban a salir los sacerdotes. Pero si no trabajaban, ¿cómo se sostenían? Si no iban a tener campos donde trabajar, ganados que apacentar, ¿cómo se iban a sostener? La obligación era de los otros 11 de dar diezmos, la 10ª parte de todo lo que tenían, de todo lo que producían, de todo lo que ganaban, para sustentar a los levitas. Y dice aquí: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Ahora, quiero también decir lo siguiente: lo que Dios provee lo suficiente. Lo que Dios ordena a la iglesia es darle lo necesario al predicador del Evangelio, lo necesario para su sustento. ¿Sí? Es lo necesario para su sustento. Ahora, no estamos diciendo, no quiero decir que a partir de ahora los que predicamos el Evangelio vamos a recibir un cheque cada quincena o cada mes. No, porque gracias a Dios no es necesario que usemos este derecho. Gracias a Dios, tanto Jorge como un servidor tenemos un trabajo fijo y podemos sostenernos sin la necesidad de este derecho. ¿Se entiende? Pero, hermanos, si hubiera un hermano en un futuro que se levantare y que se levante, ya estoy hablando como la reina Valera, que se levante y que diga: yo quiero ser anciano, pero de tiempo completo, ¿qué tendría que hacer la iglesia? Sostenerlo completamente, todo lo que necesite. Comida, bebida, casa, estudios de sus hijos, todo lo que necesite. ¿Sí? Ahora, también quiero aprovechar algo, hermanos.
Hace rato empecé diciendo que en la actualidad hay muchos que se dicen apóstoles. Dice al final, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Quién lo ordenó? El Señor. Fue el Señor quien ordenó y dijo, el obrero es digno de su salario. Entonces, hermanos, el Señor ordena el que anuncia el Evangelio, el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. La palabra vivir, denle para lo que él necesite, necesidades, todo lo que él requiera, todo lo que él necesite para lo necesario para su subsistencia, que coman del templo, que coman de la iglesia, para su subsistencia. Pero ¿qué sucede, hermanos? Muchos que se dicen líderes, y más específicamente, estamos hablando aquí, apóstoles, no solamente viven de la iglesia, explotan a la iglesia, aprovechan de la iglesia. No solamente tienen lo necesario para vivir, sino que viven en gran abundancia. ¿Sí me entienden? ¿Me explico? Eso no es lo que está diciendo las Escrituras. Dice las Escrituras, es verdad que el que anuncia el Evangelio, que vive del Evangelio, es verdad, pero solamente lo necesario para su subsistencia. No que viaje en jets, no que tenga carros ultralujosos, no que tenga yates, eso no. Estar abusando de la iglesia, aprovecharse de la iglesia, aprovecharse del Evangelio. No es lo que el Señor está diciendo. Entonces concluimos, hermanos. Dios manda esta ordenanza. A la iglesia es obligación de la iglesia sostener, apoyar al que predica el Evangelio. Para el líder, tiene el derecho de tomar o de no tomar ese derecho. Pero si cree que tomar ese derecho puede afectar el crecimiento del Evangelio, ¿qué va a hacer ese predicador? Mejor no lo toma. Pero otra vez digo, hermanos, si en un futuro se levanta un hermano que quiere dedicarse completamente a la obra del Señor, es obligación de la iglesia sostener a esa persona. Vamos a orar. Padre, agradecemos, oh Dios, tu bondad, tu misericordia y tu palabra. Gracias, mi Dios, por esta enseñanza que nos das, que hay retos en nuestros corazones, retos para la iglesia, retos para el liderazgo, retos para los que predican tu palabra. Que tu palabra siga extendiendo, Padre, aquí entre nosotros, en las regiones aledañas, y que tu nombre sea exaltado. Padre, también danos a todos los que predicamos tu palabra la sabiduría necesaria para este tipo de cosas, de usar o no usar este derecho. Que tu nombre, que solamente tu nombre sea exaltado, Dios. Sigue guardando esta iglesia para honra y gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.